para hacerlo, Señor. Te suplico que les bendigas especialmente a los que están aquí y a los que están en su hogar, Señor. Y yo sé que tú lo haces porque tú siempre bendices la fidelidad. Padre, gracias por ellos, porque me acompañan en esta mañana para darte la gloria y la honra y para seguir aprendiendo de tu palabra. Te suplico, por favor, que tu Santo Espíritu me guíe, tu palabra, y también que abras las mentes y los corazones de todos nosotros para ser sensibles a tu palabra y lo que nos quieres enseñar hoy. Y te lo suplico, Señor, en el nombre de aquel al que honramos el día de hoy, a tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en la historia del mundo ha habido 4 imperios mundiales importantes. El primero fue el imperio babilónico y fue establecido en una ribera fértil al este de Israel, entre el valle de Tigris y Éufrates. A mí todavía me tocó ver eso en la primaria. Ya han cambiado ¿cómo esa cosa? El plan de estudios, entonces creo que cada vez estamos más ignorantes, ¿no? Pero bueno, paréntesis, se acaba el paréntesis. Pero en fin, al norte del Golfo de Arabia, ahí estaba asentado el imperio de Babilonia. Y el segundo imperio mundial de la época antigua, del cual nos habla Daniel, fue el imperio medo-persa. Y el día de hoy tal vez algunos en el mundo estén medio persas, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Entonces este imperio fue formado por los medos y los persas. Fue un imperio grande, poderoso y territorialmente muy expansivo. El tercer imperio mundial grande fue Grecia, cuando el imperio medo-persa fue conquistado por Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Les comentaba que hay una historia, y no voy a redundar en ella, de cómo él fue engendrado, y entonces el mundo se volvió griego. Y el cuarto imperio grande fue el imperio romano. Los historiadores rastrean el origen de los medos hasta el tiempo cuando Abraham fue llamado en Ur de los Caldeos. Hasta ahí se remontan los medos, ahí fue su origen. Cuando el imperio babilonio estaba existente, y todavía existieron ellos durante el imperio griego, existieron en el imperio romano. Y la Escritura nos dice en Mateo 2:1, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios o magos, algunas traducciones dicen sabios y otros magos, procedentes del oriente. ¿Quiénes fueron los magos? Los magos fueron una línea sacerdotal, una tribu sacerdotal en los medos, ¿sí? Este pueblo, el pueblo de los medos, era un pueblo muy antiguo y muy numeroso. Estos hombres o esta tribu eran hombres conocedores de la astrología y de la astronomía. En aquel tiempo la astrología y la astronomía eran muy mezcladas, no como el día de hoy, que diferenciamos la astrología de la astronomía. Una es ciencia y la otra es otra cosa, que no es ciencia. Pero en aquel tiempo estaban muy mezcladas, y también en aquel tiempo había mucho el ocultismo. Entonces, precisamente por ello es que también se les llegaba a llamar hechiceros, o se les llega a llamar al día de hoy hechiceros. Entonces, precisamente por lo cual a la palabra mago en el original se le llegó a corromper para llamarles hechiceros, que no eran lo mismo. Pero los magos originalmente entonces eran una tribu pagana, sacerdotal, proveniente de los medos y los persas. Y hay muchos documentos históricos que certifican esto. En aquel tiempo, como les decía, había una mezcla entre la astronomía, la astrología, la superstición,
Y entonces en Babilonia, en tiempo de Nabucodonosor, existían estos magos y eran oficiales de muy alto rango. En el tiempo en el que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, hubo una estrecha relación entre los judíos y estas personas. Si nosotros hiciéramos un equivalente de los magos medos, serían como los levitas para Israel. Era una tribu sacerdotal. De tal manera que, como les comento, y según nos dice la historia de la Biblia y la historia fuera de la Biblia, hubo una reunión, un contacto entre las tribus de Israel con los magos, con los medos, de tal manera que llegaron varios hombres de alto rango, judíos, cautivos, a ese reino. Y entonces de nuevo se mezclaron. Y llegaron a saber los medos, pero más específicamente los magos, acerca de las profecías. Ellos llegaron a conocer las profecías, porque los sabios de aquel tiempo, al igual que los de muchos tiempos, estaban atentos a lo que se decía en otros reinos. Y recordemos que normalmente, históricamente, cuando un reino venía a conquistar, se llevaba a sus filas a las personas más sabias, más cultas, más importantes de los reinos a los cuales conquistaban. De tal manera que Babilonia se llevó, ¿a quién? A los príncipes de Israel. Y dentro de los príncipes de Israel había algunos varones de los cuales más adelante voy a comentar, pero ustedes ya más o menos, los que tienen las antenas prendidas, ya saben de quién estoy hablando. Y entonces, de acuerdo con un historiador antiguo llamado Herodoto, esos magos son precisamente la tribu sacerdotal de la cual estoy hablando. Durante el imperio medo-persa eran sumamente importantes, de nuevo durante el imperio griego eran muy importantes y durante el imperio romano seguían siendo importantes. De tal manera que nosotros cuando vemos en Jeremías capítulo 39 podemos leer lo siguiente: en el día 9 del mes cuarto del año 11 del reinado de Sedequías, ¿se acuerdan quién era Sedequías? Un rey de Israel. Abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia, hasta instalarse en la puerta central, Nergal-Sarecer de Samgar, Nebo-Sarsequín, un oficial principal, Nergal-Sarecer, también un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad, salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, y tomaron el camino del Arabá. Si se dan cuenta, ahí subrayé a Nergal-Sarecer, un alto funcionario. En el original no se le dice alto funcionario. En el versículo 13 de este mismo capítulo 39 de Jeremías dice: Nabuzaradán, comandante de la guardia, Nebuzaradan, un oficial principal, Nergal-Sarecer, un alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia mandaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, para que lo llevaran de vuelta a su casa. Así que Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. ¿Quién entonces tenía el poder para poner a alguien en libertad? Pues los altos funcionarios. Pero resulta que Nergal-Sarecer en la versión original no nos dice un alto funcionario, sino nos dice el rey de los magos o el rey de los sabios. Entonces en la corte de Nabucodonosor estaba este hombre, Nergal-Sarecer. De tal manera que estos reyes orientales
estaban ahí presentes en el tiempo de Nabucodonosor y estaban en puestos muy, muy elevados. Y si ellos decían, él se queda, se quedaba, él se va, se iba. ¿Por qué liberaron a Jeremías? Porque estos hombres sabios escuchaban. Y recordemos que Jeremías fue un profeta que le dijo al rey, tu reino se va a acabar y van a venir los babilonios. Y esto llegó a oídos ¿de quién? De Babilonia. Y entonces ellos reconocieron a Jeremías como un profeta, como diciendo, este es de los míos, este no lo vayas a matar porque este sabe qué onda con el futuro, este sabe qué onda con los dioses, porque para ellos había muchos dioses. Entonces el rey de Israel era para ellos simplemente otro dios. Y Jeremías servía a un dios, por lo tanto a él no le dieron crán, se lo quedaron. ¿Quién decidió que se quedara Jeremías con vida? El rey de los magos o sabios. Y entonces, en lo que concierne a las escrituras, vemos ahí con Nabucodonosor, que ahí están los magos o los sabios. Y entonces ellos llegaron a ocupar un lugar muy especial políticamente hablando. Ellos tenían poder político. Ellos eran los que hacían las leyes. Ellos eran los que aconsejaban a los reyes. Y entonces eso les lleva a ser personas muy poderosas. Incluso cuando Babilonia cayó, el imperio medo-persa llegó ahí y entonces tiene grandes gobernantes, entre ellos a un hombre llamado Ciro, lo encontramos también en la Biblia. Y tenemos ahí que Ciro se queda con altos oficiales y son tomados ¿de dónde? De los magos o sabios. Y entonces, políticamente no había quien compitiera con ellos. Ellos eran los que repartían ahí el queso, ¿verdad? Entonces, por un momento vamos al libro de Daniel y nosotros vemos en Daniel 2, versículos 10 al 11. Entonces los astrólogos le respondieron, bueno, resulta que Nabucodonosor tiene un sueño y entonces ese sueño le inquieta. Y llegamos a Daniel 2 y dice, hace una pregunta el rey y quiere que los sabios, magos, astrólogos, le digan qué onda con su sueño. Y entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Porque el rey no dijo, a ver, les voy a decir un sueño y ustedes me dicen la interpretación. No, él fue más allá, él dijo, quiero que me digan qué soñé y qué significa. Y entonces ellos dicen, no, ¿sabes qué? Eso nadie, en la tierra nadie lo puede hacer. ¿Quiénes? Los astrólogos, los magos. Los magos, esa tribu llamado los magos, que son de los ¿qué? De los medos. No hay nadie en la tierra que sea capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. O sea, llámenos como ustedes quieran. En realidad las tres palabras tienen que ver con el mismo grupo porque se les llamaba magos, hechiceros o astrólogos. Eran parte de un grupo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible. O sea, le dicen, ¿sabes qué? Ya tú te pasaste de listo. O sea, esto ya raya en lo imposible. O sea, no inventes, rey. ¿Qué se te ocurre? Y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven con nosotros. Entonces, Nabucodonosor tiene este sueño raro, nadie se lo puede interpretar, y entonces él escribe una carta a todas las naciones para decir, como ningún sabio o mago es tan bueno como me dicen que es, entonces, bye, o copelan o bye. Es lo que escribe Nabucodonosor. Y entonces los mandan a matar, pero no sucede porque de ahí surge un hombre llamado Daniel. Y entonces tiempo adelante, Nabucodonosor cuenta lo que sucedió. Nabucodonosor lo cuenta en el capítulo 4 y él escribe una carta diciendo,
Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mis sueños, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Beltsasar, o sea, le cambió el nombre, porque es lo que hacían, los adoctrinaban. ¿Para qué? Para que dejaran a sus dioses y se convirtieran en los suyos. Se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Y yo le dije, Beltsasar, jefe del... Y entonces, a Daniel, ¿cómo se le llama ahora? Beltsasar. Porque él le puso ese nombre. Beltsasar, jefe de los magos. Resulta que él llegó a convertirse en jefe de los magos. Entonces él también era un mago. ¿Quién? Daniel. Daniel era un mago. Por supuesto que él no hacía magia ni era hechicero. Así les llamaban a ese grupo de personas. Es como si el día de hoy dijéramos los diputados o los legisladores. Los legisladores sería más equivalente a los legisladores. Entonces él se convirtió en un legislador. Tal vez en muchos países el día de hoy pues parece como que quieren hacer magia, ¿no? Entonces son más magos los legisladores de ahora que los de antes. Los de antes se les llamaba así aunque le echaban coco, ¿no? Pero en fin, Beltsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Entonces aquí encontramos nuevamente la palabra ¿qué? Mago. Y entonces Daniel es un mago, pero no solo un mago, él es el jefe de los magos. Por eso es que les digo que esa palabra se corrompió. Se les puso magos, aunque tal vez se les debió llamar sabios o legisladores, no magos. Pero en fin, conforme va pasando el tiempo, se van adoptando palabras que tal vez no tienen un verdadero sentido en el original. Y entonces él es el jefe de esa tribu de sacerdotes, de ese grupo de sacerdotes. Y Daniel tiene un lugar prominente, porque todos eran prominentes. ¿Por qué? Porque interpretaban sueños y porque los reyes iban a pedir consejo con ellos. Y entonces nadie se lo puede interpretar, excepto este hombre, al cual se convierte en jefe. Resulta que Nabucodonosor se va al más allá, pero tiene un hijo, al cual se le llama Beltsasar. Se parece mucho el nombre del hijo de Nabucodonosor que el nombre que Nabucodonosor le pone a Daniel. Uno se llama Beltsasar y el otro Beltsasar. ¿Sí? Aquí está, Beltsasar es el jefe de los magos. Y entonces pasa un tiempo y al hijo de Nabucodonosor también le viene un sueño. Y encontramos en Daniel capítulo 5, a partir del versículo 8, lo siguiente: todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito, porque resulta que Dios escribió en una pared al rey hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Beltsasar, no Beltsasar, sino Beltsasar. ¿Por qué le puso Nabucodonosor a su hijo así? Porque el dios al cual adoraba Nabucodonosor se llamaba Bel. Entonces, pues ahí tenemos a Beltsasar y a Beltsasar. Y entonces Dios le escribe a este hombre y se asusta y se queda, ¿qué onda? Y entonces manda a llamar a todos los sabios del reino, o magos. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Beltsasar se asustara y palideciera todavía más. Primero se puso pálido cuando vio las letras que de pronto se empezaron a dibujar en la pared. Se puso pálido, dice la escritura, y después dice: ¿y ahora quién podrá ayudarme?
el chapulín todavía no existe, voy a llamar a los magos. Y los manda a llamar, y entonces llegan los magos y le dicen, pues quién sabe qué onda con esto. Y entonces eso hace que se ponga todavía más pálido. Ya estaba pálido y se puso más pálido. Ups. Los nobles, por su parte, se hallaron confundidos, porque resulta que ahí estaban los sabios, pero también los nobles, los riquillos. La crema innata de la sociedad estaba ahí. También confundidos al oír el alboroto que hacía el rey y los nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. O sea, le dijo: sereno, moreno, porque ya te estás poniendo blanco. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre, qué interesante, siempre las mujeres vienen al tiro y los hombres ahí en la dormilona, ¿no? Si no, pues veamos, nada más, aquí si saco una foto y la publico, qué barbaridad, pero bueno, en fin. Se ponen pálidos y se agachan y se van de lado, querido amigo, en vez de que se pongan a leer su Biblia y se levanten aquí. Pero bueno, entonces, ¿quién vino a decirle eso? La mujer. Vergüenza. Vergüenza. No me distraigan con eso. Y entonces, el padre de su majestad se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a las de los dioses. Por eso escogían a esas personas, porque eran personas que sabias, inteligentes y que estaban muy atentas, que percibían qué onda con lo que pasaba a su alrededor. Eso les daba esa calidad de ser los sabios. Los sabios. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese nombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. O sea, todos. Sabios, magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Todos, su jefe es ese hombre, Daniel, Belteshazzar. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belteshazzar. Se llama casi como usted. Entonces, vamos a ver algo bien interesante. En el 6º siglo de Cristo hubo un hombre persa llamado Darío, Darío el Grande. Fue rey del imperio medo-persa. Eso fue alrededor del tiempo de Daniel. Darío llegó y dijo que se establecería una religión nacional. ¿Y saben cómo se llamaba esa religión? El zoroastrismo. No vamos a explicar del zoroastrismo, solamente ahí para que lo apunten, pero tiene que ver mucho con la astrología. Y entonces había mucha preocupación y había una mezcla entre la astrología con todo lo demás. Y entonces esa religión hace que estos hombres, los magos tienen su propia religión, el zoroastrismo, y su cultura. Y entonces a estos hombres ahora se les mezcla el judaísmo, porque como resulta que los babilonios, luego los medos, tienen entre sus filas a judíos, y ahora resulta que el jefe de los del zoroastrismo es un judío llamado Daniel. ¿Qué es lo que creen que viene a hacer Daniel cuando es su jefe? Decirles: a ver, abusados, porque como yo soy el jefe, el Dios de dioses, el picudo, es el Señor, Yahweh. Ah, no, pues está bien,
pero para ellos llegó a ser un Dios, pero no el Dios de dioses. No sé si me explico. Lo juntaron con toda su bola de cosas. Lo mismo que pasa en muchas partes, que conocen a Dios, pero lo quieren juntar con toda su bola de ídolos que ya traen. Entonces Dios se vuelve un Dios más, o a lo mejor el Dios más grande entre muchos dioses, pero no el único Dios. Para nosotros no es un Dios entre otros dioses, no es un santo entre un montón de santos, y a cada quien su santo, pero tenemos el santo más grande, ¿no? No. Para nosotros es un santo, 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 y no hay más que ese. Para otros hay bola de cosas. Y entonces, sin lugar a dudas, ya que su jefe fue Daniel, ahí llegó el nombre de Dios. Y entonces pasa un tiempo y se mezcla toda esta cuestión de las estrellas, y entonces ellos saben que vendrá el Mesías. ¿Quién creen que les habló a los magos o sabios del Mesías? Daniel. ¿A quién Dios libró del foso de los leones? A Daniel. ¿Quién fue conocido por descifrar sueños? Daniel. ¿Quién sabía el futuro? Daniel. Entonces las enseñanzas de Daniel se van a sumar a todo el conocimiento que ya tienen los sabios o magos. Entonces los sabios sabían del Mesías, sabían que el Mesías venía en el futuro, ellos lo sabían. Ellos inclusive sabían de una estrella. Ellos lo sabían porque recuerden que ellos, ¿qué es lo que veían? Las estrellas, el futuro, las profecías. Y entonces van a mezclar todo lo que les enseña Daniel con sus creencias. Y entonces los magos eran tan poderosos que los historiadores nos dicen que ningún persa podía llegar a ser rey a menos que cumpliera dos requisitos. Uno, tenía que conocer la disciplina científica y religiosa de los magos, es decir, sus maestros eran los magos. Y número dos, tenía que ser aprobado y coronado por los magos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dicen los historiadores. De nuevo, tenía que conocer la ciencia de los magos, aunque sea por encimita, y tenía que ser coronado por los magos. Los magos eran los que le ponían la corona al rey. Por eso les dije que eso era muy similar a los levitas. ¿Quién pone la corona? ¿Quién pone la corona en Saúl? Un sacerdote de la tribu de Leví. ¿Quién pone la corona en David? Un sacerdote de la tribu de Leví, los sacerdotes. Entonces los magos, a los que se les mal llama magos, eran la tribu que coronaba a los sacerdotes, a los reyes, eran sacerdotes. Y entonces eso es poder. Eso es poder. De nuevo, ¿quién le ponía la corona al rey? Los sacerdotes, los magos. Y si ellos no se la ponían, no eres rey. Incluso en varios imperios más modernos, por ejemplo, tal vez ustedes lo saben, no lo sé. A los reyes en Europa, ¿saben quién los corona? Un sacerdote. Y si el sacerdote no está ahí para coronarlo, nomás no hay corona y no es rey. Entonces eso es esa tradición que nosotros vemos ahí, que la reina de Inglaterra, ¿quién le puso la corona? Eso viene de antaño, de muy tiempo atrás. Y entonces a esa sabiduría que tenían estos sabios o mal llamados magos, se les llamaba la ley de los medos y los persas. Esa ley la definían estos hombres, los magos. Esto nos lo dice el libro de Esther, y encontramos en Esther, en el capítulo 1, en el versículo 13 y luego en el versículo 19 lo siguiente:
De inmediato el rey, bueno, resulta que el rey hace una pachangona, ¿verdad? Y entonces la esposa hace algo que a los ojos del rey es incorrecto. Y entonces el rey no toma una decisión de inmediato, sino que ¿qué es lo que hace? Consulta. ¿A quién? Versículo 13. De inmediato el rey consulta a los sabios conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. Eso me parece muy interesante. Eso es algo que en algunos países debería suceder, que el gobernante consulte a los expertos, pero de pronto estamos en lugares en los que luego hacen lo que se les pega la gana sin consultar a los expertos. Pero bueno, olvidémonos de eso, sigamos en la Biblia. Qué gobernantes tan chafas, ¿verdad? Que no consultan a los que saben, sino que hacen lo que se les da la gana. Y luego en el versículo 19, ya después de que él consulta a los expertos le dicen qué hacer. Y él dice, ok. Llegamos al versículo 19 y dice, por lo tanto, si le parece bien a su majestad, o sea, tampoco le dicen, a ver, ahora vas a hacer esto. Le dicen, si le parece bien, o sea, muy amables. Le dicen, lo que vas a hacer es esto, pero de una manera muy amable le dicen, esto es lo que se va a hacer. Pero se lo dicen amablemente, ¿por qué? Porque es el rey. Ahora bien, por lo tanto, por la ley que nosotros pusimos, ¿quién puso la ley? La ley, ellos. Por la ley que nosotros tenemos aquí, si le parece bien, emita un decreto real en el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y de Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mejor que ella. Dice el rey, a ver, esta mujer me hizo esto, ¿qué hago? Pues la ley dice esto, entonces ahora de un decreto de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que dicen nuestras costumbres, que nuestras costumbres las pusimos nosotros, ¿no? Póngalo ahí. Ahora nada más hágalo oficial. De otra manera, haga oficial lo que está ya en la ley. Haga oficial lo que dice nuestra Constitución. No vaya en contra de la Constitución. No dé el decreto en contra de la Constitución, sino haga lo que dice la Constitución y póngalo. Ok. Qué cosas, ¿verdad? Y entonces tenemos que se nos menciona esto, y también en el capítulo 6 de Daniel se nos menciona un par de veces de que se hace lo que dice la ley de los medos y los persas. Y entonces tenemos aquí una indicación de parte de estos jueces para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, como vemos, ellos eran muy poderosos, porque ellos eran los legisladores. Y entonces, cuando nosotros hablamos del imperio medo-persa, del imperio babilónico, ¿quién tiene el control? Los magos o sabios. Y entonces ellos controlan al mundo conocido, porque ellos son los que emiten las leyes. Ellos son los sabios. Entonces, ellos eran, la historia nos dice que ellos eran muy buenos en astronomía, eran muy buenos en matemáticas, eran muy buenos en conocimiento de historia natural, de botánica y de un montón de cosas. Eran tan buenos en la botánica que una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes. ¿Y a quién se le ocurrió semejante cosa? A estos hombres sabios, sabios en botánica. Eran muy conocedores de agricultura y muy conocedores de arquitectura. Entonces, dentro de este grupo de sabios, no solamente había hombres hechiceros o magos, sino eran los que conocían de todas las ciencias, incluyendo arquitectura, cuestiones de economía, cuestiones
de botánica, o sea, los inteligentes, los sabios, los que tenían las maestrías o doctorados estaban ahí, arriba, y ellos eran los que ponían las leyes. Y el gobernador estaba para cumplir las leyes. Bueno, en fin. Y entonces nadie gobernaba sin el consejo de ellos. Y entonces, dentro de este grupo, ¿qué es lo que hacían? Cuando llegaban y conquistaban a un lugar, decían, este es bien sabio, jálatelo. A este no lo mates porque este sí sabe. Échamelo para acá. Lo vamos a adoctrinar en lo que nosotros creemos, pero su sabiduría, su inteligencia nos la quedamos. Y entonces nosotros podemos ver cómo Dios planea de una manera tan perfecta, tan maravillosa, tan cuidadosa la historia, que Él pone a un hombre para que sea jefe de estas personas, de este grupo de personas, 600 años antes de la encarnación de Cristo, para que un día, cuando Él mandara a su hijo y naciera en Belén, algunos de estos sabios que tenían el conocimiento impartido por Daniel, llegaran a una casa en la cual el bebé estaba. Entonces resulta que la religión sincretista, ¿sí sabemos lo que quiere decir sincretista? Que mezcla una religión con otra y que le echa de chile y de dulce. En la tradición popular hacen muy lo mismo, son muy sincretistas, es decir, mezclan la adoración a Dios con otras cosas. Sincretismo. Si ustedes en alguna ocasión tienen la oportunidad de ir a un lugar llamado San Juan Chamula, son bien sincretistas, porque ahí tienen de todo. Pero bueno, en alguna ocasión les platicaré de eso. Bueno, de breve, al fin que tenemos tiempo. Tú puedes ver a un dibujo de Juan el Bautista, por eso se llama San Juan, y puedes ver ahí en ese lugar de la iglesia tradicional a unas personas adentro de ese templo raro, matando a una gallina negra, ahí adentro, a una persona tomándose su refresco, cuya marca no voy a mencionar para no hacerle publicidad, y eruptando, y que según ya si eruptan algo pasa, y más enfrente el sacerdote de la religión tradicional oficiando su ceremonia, todo adentro del mismo templo. Eso es sincretismo al tope. Y por supuesto, si llegas en Navidad, pues está el Panzaclós ahí colgado al lado de la cruz de Cristo, ¿no? Bueno, así o más. Bueno, pues eso, francamente, cuando llego y veo eso, digo, eso se parece mucho a lo que nos narra la Biblia. Eso no es nuevo, eso es la historia. Es la historia del mundo. El mundo tiene así a Dios en medio de toda su bola de creencias y toda su bola de monos y figuras y de cosas, y cree en Dios y en todo lo demás. Cuando Dios es algo que detesta, que abomina, y que dice Dios, solo yo y nadie más. Pero en fin, regresamos. Resulta que es interesante cómo esta religión se parece mucho al judaísmo, porque esta religión de los magos es monoteísta, pero es sincretista, ¿sí me explico? O sea, para ellos hay un solo Dios, pero pues tienen toda su bola de chuchulucos ahí alrededor. Precisamente por eso para ellos fue muy fácil adoptar o creer en el judaísmo, porque ellos creían en un solo Dios. Y viene y dice Daniel, hay un solo Dios, dicen, sí es cierto, pues entonces pues nos cambiamos a ese, ¿no? Ese es el único Dios. Y lo demás, pues lo seguimos teniendo. ¿Y qué es lo que dirían ellos? Es que nosotros no los adoramos, nada más los veneramos. ¿Verdad? Cualquier semejante con la realidad no es mera coincidencia, ¿eh? Porque ellos veneraban a otros, pero adoraban al único Dios. Así era la religión de los magos.
Y cuando llegamos a Daniel capítulo 2, la escritura nos dice en el versículo 46 en adelante, al oír esto, yo sé que los estoy llevando un poquito para adelante y luego para atrás. Cuando oyó que Daniel le interpretó su sueño, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se presentara una ofrenda e incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abed-nego administradores de la provincia de Babilonia. Es decir, ellos llegaron a ser los ¿verdad? Los que gobernaban Babilonia. Pero su jefe era Daniel. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Yo me quedo aquí en el palacio y ustedes, ahí les dejo estas alcaldías, ¿verdad? Entonces hubo unos pocos de esos sabios o magos gentiles que temían a Dios, que existieron históricamente en esa parte del mundo oriental, y de alguna manera y de un modo maravilloso, estos sabios buscaron la verdad y mantenían la verdad. Y es cierto, la mayoría puede estar corrompido, y eso pasa en muchos lugares, pero siempre hay unos pocos que tienen lucidez, claridad, y que entienden que el Dios verdadero es el único Dios verdadero y que no hay más, y que no hay otro, y que no necesitan todos los demás chuchulucos que están alrededor. Solo Dios, solo el único Dios. Aunque la mayoría esté corrompido, hay algunos pocos que siempre se mantienen firmes, que se mantienen fieles, que se mantienen santos. Y entonces, regresando a la cuestión política, económica, imperial de aquel tiempo, Roma tenía miedo del imperio oriental, porque aunque Roma gobernaba y el imperio romano era muy grande, la parte oriental todavía no era totalmente subyugada o controlada por Roma. Todavía estaba esa otra parte fuerte, grande. Y entonces, si nosotros vamos a un mapa de Europa y tenemos el imperio romano, este imperio estaba estirando ahí sus garras, sus tentáculos para querer dominar a todo el mundo, pero no lo dominó. En realidad nunca Roma dominó a todo el mundo, solamente una parte grandísima del mundo. Y resulta que a cierta distancia, cruzando el mar Mediterráneo, cruzando el desierto, había algo que estaba en medio. Y entonces del otro lado estaba todavía el imperio parto, los partos, a lo mejor, incluso en la Biblia, cuando viene el Espíritu Santo, a lo mejor se recuerdan, la Biblia nos dice que había partos, medos y elamitas. Okay, ahí estaban los partos. Entonces estaba ese imperio llamado los partos. Y entonces el imperio parto era el imperio oriental. Y ese imperio era los descendientes, por decirlo de alguna manera, de los medos y los persas. Estaban en el antiguo territorio Babilonia, y este imperio ponía ansioso a Roma, y eran unos enemigos muy violentos, y se peleaban continuamente, estaban en pleito. Y entonces, ahí en la costa del Mediterráneo nosotros tenemos a Siria, a Jordania, a Palestina y a Israel. Y entonces esa tierra resulta que estaba en medio de los dos imperios. Estaba ahí, en medio. Y entonces era importante que la frontera estuviera bien cuidada, ¿verdad? Por eso siempre pendientes de que si ponemos un muro o no lo ponemos, o que si de qué tamaño vamos a poner el muro, ¿verdad? Para que no se nos brinquen aquellos paisanos para acá. Y ahí estaba Roma viendo qué onda con ese lugar ahí
a la mitad. Y entonces si nosotros vamos a capítulo 2 de Mateo de nuevo en el versículo 3, nos dice la escritura, cuando lo oyó el rey de Herodes, cuando oyó que venía una caravana, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Persia cuando hubo una cosa que estaba como que medio rara? Llama a los sabios, a los sacerdotes, a los que conocen y los consulta. ¿Qué es lo que hace el rey ahora en Jerusalén? Llama igual a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Pero ¿por qué se turba el rey? ¿Y por qué se turba Jerusalén? De nuevo, ¿a quién consultan? Pues a los que le saben. Los reyes de ese tiempo consultaban a su corte. Y si nos regresamos un poquito, Mateo 2:1 dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes de Oriente. Me gusta más esta traducción, porque la palabra magos como que me hace pensar a lo mejor como ustedes en hechiceros o en brujos, ¿no? Pero no, llegaron estos sabios de Oriente. Y entonces cuando él oyó que los sabios que venían de Oriente, oye, ¿y por qué les dicen reyes? Pues no sé, en la tradición popular les dicen reyes, pero no eran reyes, ni tampoco eran hechiceros, ni tampoco hacían brujería, como se pueden dar cuenta. Históricamente son totalmente otra cosa. Cuando él oyó que los sabios venían de Oriente, ¿por qué se turbaba? Porque históricamente, ¿quién ponía la corona de los reyes? Los sabios. ¿Y quiénes decían, tu reino, ya le diste una, ya le diste dos y tu tiempo se acabó? Los sabios. Estos sabios eran los que ponían y quitaban reyes, humanamente hablando. Ellos eran los que establecían a los reyes. Y entonces ellos venían del oriente, es decir, del imperio parto, de los partos. Del imperio parto, en el cual es las antiguas tierras de los medos y los persas, las antiguas tierras de los babilonios. Van llegando a Jerusalén y entonces él se sacude. ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo poder. ¿Se recuerdan qué pasó con el rey de Israel de cientos de años atrás? Dijo, córrele porque ya vinieron los que quitan y ponen reyes, porque venía muchos de esos sabios eran corruptos, pero habían unos pocos, un remanente fiel, que hacía lo correcto.
Nosotros tenemos a algunos de este grupo en el tiempo de Cristo y no nos vamos a meter ahora, pero en Hechos capítulo 8 encontramos a un Simón el mago. Y luego en Hechos 13 encontramos a Elimás el mago. Entonces estos hombres todavía andaban por ahí en varios lugares. No vamos a hablar de ellos, pero regresamos a Mateo, porque estamos aquí en Mateo y nos dice la Escritura que llegan estos hombres, los sabios, y preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y le preguntan eso al rey. Entonces seguramente que Herodes andaba, como se dice, andaba pasando aceite, ¿no? Ups, ¿cómo que andan buscando al rey? Vienen a buscar al rey, el que nació rey. Si yo soy hijo de Herodes el Grande, yo nací rey. ¿Cómo que andan buscando al que nació rey? Pero Herodes sabía qué es lo que estaba pasando. Herodes sabía que cuando llegaban los sabios de Oriente, toda la caravanota, era porque iban a poner un rey. Ellos eran los que preparaban a los reyes y establecían a los reyes. Entonces, el que nació, a este lo van a preparar y lo van a nombrar rey. ¿Dónde está el nuevo rey de los judíos? Y entonces Herodes pues entra en pánico. Cuando aparecen estas personas, estos persas, estos medopersas, ahí, con sus túnicas grandes, con sus sombreros ahí de conos, viajando en una caravana muy grande, muy posiblemente no en camellos, una caravana muy grande de caballería, muy probablemente, caballería. Y entonces no llegan solos. Llegan con una gran escolta y ahí Herodes asomándose por una ventana, y cuando llega una escolta grandísima, pues no pasa desapercibida, ¿verdad? No eran 3, eran un montón y con una gran caballería. Y entonces tenemos ahí estos hombres con un ejército afuera de la ciudad de Jerusalén, ahí escoltando a los sabios. Y entonces, así como una lavadora, cuando la lavadora no está bien nivelada, ¿no has tenido nunca en tu casa una? Vino aquí uno de los sabios del oriente para darme un consejo, de aquí del oriente de la ciudad, ¿no? Y entonces, si ustedes han tenido alguna lavadora en su casa medio desnivelada, nosotros ahorita andamos con eso. Eso es lo que le pasó a Herodes, ¿no? Se tambaleó, se turbó, así como que se le hicieron las patitas de chicle, así como que... Y entró en pánico. Y llegan aquí estos hombres poderosos. ¿Y cuál es el título? Rey de los judíos. ¿Y de dónde obtiene Herodes el título de rey de los judíos? De un hombre llamado César Augusto. César Augusto es el que corona a Herodes rey de los judíos. Pero su vida de rey la ve como que desvanecerse, porque resulta que vienen los del otro lado que coronan reyes, los sabios del oriente. Y entonces Jerusalén, está en medio de los dos imperios poderosos, Roma y los partos. Está ahí en medio, y entonces por supuesto que se pone en pánico porque ya vinieron los del otro lado a poner un rey. A mí me pusieron los de
los de la izquierda, pero ahora vienen los de la derecha a poner a un rey y yo estoy aquí a la mitad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? César Augusto ya no es el hombre que puso por rey a Herodes. César Augusto para este tiempo ya es un hombre más débil, más frágil. En el imperio hay muchas revueltas. Y entonces ellos sabían que en este momento, políticamente hablando, si los de Oriente venían duros contra los del Occidente, los iban a fracturar. Entonces, ¿qué estaba pasando por la mente de los sabios? Pues no lo sabemos. ¿Qué es lo que espiritualmente vieron? Pues no lo sabemos porque la Biblia no dice. Sabemos lo que dice la historia y sabemos lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia respecto de ellos? En el mismo versículo 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Entonces resulta que estos sabios ven y reconocen a esta persona que va a nacer no solamente como un rey, ellos no vienen simplemente a verlo como un rey. ¿Por qué? De nuevo, ¿quién fue jefe de ellos? Daniel. ¿Quién les dijo que iba a nacer un rey que no era solamente un rey, sino alguien a quien se le tenía que adorar? Entonces, muy posiblemente, un pequeño grupo de estos hombres se recordaron todo lo que Daniel les había dicho y entonces tenemos aquí a un grupo de gentiles, es decir, no judíos, temerosos de Dios, que buscan a Dios y ellos tienen un propósito muy elevado. Ellos reconocen que quien ha encarnadose es el Salvador, el ungido, el Mesías, el escogido. Y entonces, no solamente el que va a rescatar a Israel de la opresión de Roma. Y entonces, precisamente por eso ellos llegan preguntando a la gente, ¿dónde está ese nuevo rey? Tal vez ellos pensaban que todo Israel iba a estar muy animada y muy emocionada porque iba a nacer el rey de reyes, aquel del cual les enseñó Daniel. Pero no fue así, porque llegaron a un pueblo que estaba en tinieblas, cegado por el pecado. Por eso es que Juan dice en el capítulo 1, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Entonces es bien interesante saber que el primer grupo de personas en el mundo que reconoció la llegada del rey no fueron israelitas, no fueron judíos, fueron gentiles. Los primeros que reconocieron a Jesús como rey fueron gentiles. Y a lo largo de todo el Evangelio, según Mateo, vemos ese rechazo del pueblo de Israel al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al escogido. Y entonces, ese monarca, ellos lo pudieron haber coronado. Iban a tener el respaldo de los medos y los persas, de los magos, de los partos, pero no. Ellos pudieron haberlo tomado como rey. Y entonces, este gran Mesías, del cual Daniel profetizó, si ellos lo hubieran reconocido, tal vez hubiera permitido que ellos fueran en contra de Roma, que es parte de lo que también Dios profetizó, que Israel podía
subyugar a sus enemigos, y lo pudieron hacer, no lo hicieron. Tenían ahí a un gran ejército de los sabios para establecer a un rey, pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no le aceptaron. Entonces nosotros vemos aquí no solamente varios hechos históricos, sino vemos la maravilla de Dios llevando a cabo su obra, su plan en este mundo. Entonces, de nuevo, Dios escoge a un hombre, lo pone en un lugar de influencia para que después suceda esto. Y entonces aquí, si nos damos cuenta, nuevamente Mateo, cuando llegamos al capítulo 2, vuelve a reiterar que Jesucristo es rey, que Jesucristo es reconocido como rey por los gentiles, por los sabios de los gentiles. Y entonces los hombres famosos, poderosos, sabios están ahí. ¿Para qué? Para postrarse a los pies de Jesús. Por lo tanto, en la mente de Dios, bueno, si los de Israel no se van a rendir ante mi Hijo, yo voy a traer a otros que sí lo hagan. Ustedes no lo hacen, habrá otros que voluntariamente lo hagan. Habrá otros que tengan la iluminación en la mente y en el corazón que sí lo hagan. Dios trae a gente de Persia para que se postre a los pies de Cristo. Y entonces nosotros vemos que el pueblo que debió ser sabio, el pueblo que tenía el conocimiento, no lo hizo. Y a veces así pasa. Aún en nosotros como cristianos, a veces algunas personas tienen el conocimiento, pero no se postran. Y tal vez otros sí lo hacen. El Señor Jesús dice en Lucas 19, a partir del versículo 38, bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaban a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Si ustedes no me adoran, habrá quien lo haga. Y si ningún ser humano me adora, Dios puede hacer, mi Padre, que aún las piedras me adoren. ¿Qué les sorprende? Si Dios hizo al hombre del polvo. Juan en el capítulo 1 nos dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El día de hoy, tú que nos acompañas aquí, o tú que nos ves desde tu casa, puedes escoger ser como Herodes o ser como los sabios. Herodes no quiso dejar un reino. Herodes no quiso dejar el control, aunque su vida era llevada de muy mala manera. Herodes fue un mal gobernante. Herodes hizo muchas cosas terribles. Herodes fue capaz de cortarle la cabeza a un hombre del cual Jesús dijo que no había otro hombre como él, nacido de mujer. Herodes mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Herodes le dijo, lo que tú estás haciendo está mal. Tú tienes una relación incorrecta. Sí.
Juan le dijo a Herodes. Y entonces Herodes fue reprendido. Yo no sé cómo sea tu vida. Posiblemente en tu vida ha habido alguna persona que te dice, oye, deja los gritos, deja las peleas, deja las calumnias. Posiblemente hay una persona que te dice, mira, sé responsable de tu casa, sé una buena mujer, sé un buen varón, cuida de tus hijos. Posiblemente hay alguna persona que te dice, esa relación que tú tienes es incorrecta, es mala. Posiblemente haya alguien que te diga, deja de decir groserías. Posiblemente haya alguna persona que te dice, deja ese vicio, deja el cigarro, deja el alcohol, deja de robar. Posiblemente haya alguna persona que te confronta con tu pecado y tal vez tú, al igual que Herodes, lo que escoges es cortarle la cabeza y después ponerla en una charola de plata a tus deseos y decir, no me molestes, no quiero escuchar eso. Porque eso es lo que hacemos. Humanamente, carnalmente, eso es lo que hacemos cuando alguien viene y nos dice que lo que estamos haciendo está mal. Cuando alguien nos dice, eres un mal padre, eres un mal abuelo, eres un mal hijo, estás haciendo las cosas mal. ¿Qué es lo que haces? ¡Ay, dejen de molestarme! Lo que quieres es cortarle la cabeza. Y entonces aquella persona que viene y te aconseja después dice, óigame, me ahorcó. Y tú le dices, ¿y por qué te ahorcó? Pues porque yo le estaba diciendo que lo que está haciendo está mal y me ofende. Y me ofende. O sea, estoy tratando de colaborar para que sea una mejor persona y me ofende. Me dice, aléjate, vete, quítate, no te quiero ver. Y yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el pecado, estamos mensos. Estamos atontados, porque el pecado nos atonta. El pecado nos confunde. El pecado no nos deja ver la realidad. Aunque la realidad sea más que evidente. Hay realidades que son sumamente evidentes, que son súper claras, pero que no queremos ver. Nos volteamos para otro lado y no queremos ver la realidad. No queremos ver la realidad y muchas veces somos necios. Somos necios y nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello. A lo mejor está la persona sabia queriendo hacer algo y entonces tú vas y lo interrumpes, ¿no? Me recuerda de un tal Peter Parker, ¿no? Que viene e interrumpe algo y es necio, a pesar de que le dicen, no hagas esto, o no detengas esto, o no pares esto, o tienes que hacer las cosas de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa con este Peter? Se muere la tía May, ¿no? Por su culpa, porque le dicen, no hagas esto, o sigue haciendo esto, o no detengas esto, pero ahí va, y mete la mano. ¿Y en qué para todo eso? En que esa persona que tanto amaba se muere por su culpa. ¿Y en qué para Herodes? ¿Qué pasa con el reino? Adiós reino. Y no solo eso, ¿qué pasa con el templo? El templo es destruido porque él no es capaz de reconocer a Jesucristo como rey. Porque él no es capaz de venirse a arrodillar ante Jesús, que es rey. Y eso mismo te puede pasar a ti. Tu casa, tu negocio, tu matrimonio, tu familia, tu relación con tus padres se puede destruir si tú no haces las cosas como las tienes que hacer. Si ya Dios te dijo, o algún hermano o hermana te dijo, estás haciendo las cosas mal, hazlas bien, y si tú no corriges, lo único que estás trayendo a tu vida y a la de tus seres queridos es destrucción.
es la catástrofe, es la ruina, es la perdición, porque eres rebelde, porque eres necio, porque no estás obedeciendo. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque soy hombre, porque soy pecador, porque en alguna ocasión o tal vez más de una me he amensado por el pecado, porque ese es el pecado, te amensa, te atonta y no te das cuenta y vives en ese engaño. Pero tienes que despertar, despierta tú que duermes, para que veas a Cristo, para que veas la realidad. Posiblemente tu intención aparentemente no sea mala, aparentemente, pero no te estás dando cuenta que estás haciendo las cosas incorrectamente, porque quieres tú ser el que gobierna y no le estás dando el culto, la obediencia a quien se lo tienes que dar. Y tenemos la otra opción. Te decía, tú tienes dos opciones, te puedes comportar como Herodes, necio, o te puedes comportar como estos sabios. Estos sabios tenían el poder, estos sabios tenían gobiernos históricamente, pero ¿qué es lo que hacían estos sabios? Sabiduría. Ellos nombraban rey a alguien y después ese alguien venía a gobernarlos. Sabio, ¿no? Tú pones por rey a alguien que te va a gobernar a ti, entonces tú no eres el rey, aunque eres sabio, aunque tienes conocimiento, aunque tienes poder, aunque tienes dinero, aunque tienes muchas cosas, pero entiendes que tú no eres el rey, que tú tienes que nombrar a alguien rey. Entonces tú puedes nombrar a Jesús como tu rey y obedecerlo y adorarlo. Ellos, a pesar de ser gentiles, reconocieron a Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como el gobernador, y nosotros al día de hoy podemos hacer lo mismo que ellos, reconocer a Jesús como el Rey, como el Señor, como el gobernador, pero verdaderamente, en espíritu y en verdad, no hipócritamente, porque si no el Señor Jesús nos diría, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te pido? ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te mando? ¿Por qué me dices que soy tu Dios y si ya te he dicho o te he mandado a decir que esto que estás haciendo no está bien, sigues igual? ¿Por qué? Entonces, deja de decir que soy tu Dios. No lo soy. Tu Dios sigue siendo tú. Tu Dios siguen siendo tus deseos carnales, pecaminosos, engañosos. No me digas Dios, no soy tu Dios. Tu Dios eres tú. Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de aprender de estos hombres. La maravilla que es reconocerte como Señor, como Dios, como Salvador y rendirnos a tus pies. Te suplicamos, por favor, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser buenos hijos, buenas madres, buenas esposas, buenos esposos, buenos hermanos. Es posible. Tenemos todo lo necesario para lograr lo que es tu palabra, tu Biblia y tu Santísimo Espíritu. Te suplicamos, Padre, que nos guíes a hacer lo correcto. Y te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.